Jolines, ¿qué habéis sido eso? Ah, una animación. Olé. Hola gente hermosa, espero que estén muy bien. Soy Cintia López y agradezco mucho que estén aquí. Este canal es para gente interesada en conocimiento, crecimiento y desarrollo personal. En esta serie estaré compartiendo contigo información acerca del funcionamiento de nuestro cuerpo y nuestra mente, porque conociéndolos nos ayuda mucho a mejorarlo. Y porque sé que lo que quieres es pasar de bien a extraordinario. El día de hoy vamos a hablar acerca del miedo. Vamos a desarrollar un poco sus antecedentes, cómo funciona y se aplica en nuestro cuerpo, y vamos a hablar acerca de las opciones que tenemos para sobrellevarlo. Así que no te despegues. Durante tantos años de evolución humana, una de las características que nos ayudó a sobrevivir como especie fue el desarrollo de las respuestas al miedo, es decir, a detectar amenazas y generar respuestas lo más rápido posible. Los seres humanos que tenían mayores niveles de paranoia eran los que sobrevivían durante más tiempo y llegaban a edades reproductivas, donde podían pasar sus genes a la siguiente generación. Es así que actualmente esta característica está muy viva en nosotros y nos permitió sobrevivir durante tanto tiempo. Pero este también es un inconveniente, ya que actualmente no tenemos tantos riesgos de muerte como hace millones de años, en el que nos podíamos encontrar detrás de cualquier piedra un tigre dientes de sable. Y nuestro cerebro está acostumbrado, y siempre lo va a hacer, priorizar el principio de más vale prevenir, aunque actualmente, como les decía, no tenemos justificado realmente un peligro o un riesgo mortal. Ahora vamos a explicar cómo es el proceso del miedo en nuestro cerebro. Para empezar, necesitamos una amenaza. Esta amenaza va a entrar a nuestro cerebro mediante cualquiera de nuestros sentidos. Podemos oler a quemado o ver una sombra detrás de la puerta, y eso nos va a generar miedo. Entonces, mediante los sentidos es que va a entrar a nuestro cerebro, va a entrar al tálamo. El tálamo, hagan de cuenta que si nuestro cerebro fuera una ciudad, el tálamo es la estación de tren o de autobús o aeropuerto donde llegan todas las mercancías. De ahí el tálamo distribuye la información a donde tiene que ir. Primero, el tálamo manda la información hacia el córtex, donde esta a su vez empieza a analizar la información para ver si existe o no algún riesgo verdadero. Entonces también ocupa la memoria para ver si encuentra algo que podría parecer o que alguna situación anterior ya hayamos vivido. Pero al mismo tiempo el tálamo manda la información a la amígdala, que es donde se procesan las emociones fuertes. Nada más que nuestra amígdala es nuestra amiguita muchísimo más rápida que el análisis que se está haciendo de la información. Entonces la amígdala empieza a mandar la información a nuestro cuerpo para segregar adrenalina y cortisol y poder tener una respuesta más rápida a cualquier riesgo, lo que va a generar la respuesta llamada como lucha o huida. Entonces tendríamos que luchar por nuestras vidas o huir para poder sobrevivir, que es lo que hacíamos hace muchísimos años cuando nos encontrábamos a ese tigre dientes de sable enfrente de nosotros, o nos enfrentábamos a él, que es bastante complicado poderle ganar, o saldríamos corriendo para salvarnos, que es un poco más probable. Para esto, nuestro cuerpo empieza a cambiar todo su sistema para poder darnos más fuerza o más velocidad en la huida. Primero, se empieza a acelerar nuestro corazón, bombea sangre más rápido hacia las extremidades, ya sea para correr o para pelear.
también llena nuestra sangre de glucosa para tener mucha más energía. La respiración es mucho más rápida para que también todos nuestros músculos se oxigenen y aguanten más. Incluso la relajación de los intestinos, porque el cuerpo no necesita peso adicional cuando agarremos la carrera para salvar nuestras vidas. Así que cuidado con los sustos. Todo ese proceso ocurre en milisegundos. Cuando nosotros nos asustamos, a lo mejor porque se reventó un globo, y en ese momento nuestra presión se eleva, nuestro corazón empieza a latir mucho más rápido y empezamos a respirar como si estuviéramos agitados, aunque después nuestro tálamo se haya dado cuenta, después del análisis de la información, que solamente fue un globo. Pero nuestra amígdala ya generó toda esa reacción en nuestro cuerpo. Y nuestra amígdala es mucho más rápido porque también sigue el principio que dice: hombre prevenido vale por 2, o se puede reproducir. Debido a nuestras reacciones existen 3 tipos de miedos. El primero es el temor, que es como el nivel número 1 en la escala del miedo. Es un temor, si se podría decir, normal, del cual nos asustan muchísimas cosas de la vida cotidiana. El segundo nivel, un poquito más arriba, es la fobia, que cuando le tenemos pavor, a lo mejor a las ratas o a las cucarachas o a las alturas, es un miedo paralizador que ya no sabes ni qué hacer. O por ejemplo, si ves una rata, en lugar de matarla o investigar de dónde salió o si hay más en tu casa, te paralizas, a lo mejor te subes a una silla y no haces nada. A lo mejor lo único que haces es gritar desesperadamente. El tercer nivel de miedo ya es un ataque de pánico, que eso es como el miedo al miedo, en donde es una emoción tan fuerte que ya sobrepasan las reacciones físicas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, a veces las personas tienen ataques de pánico en lugares donde hay mucha gente, por ejemplo, un mercado o una manifestación. Empiezan previamente a sentir esas reacciones que se van a descontrolar en su cuerpo. Por ejemplo, la taquicardia o la palpitación muy acelerada, y empiezan a aumentar hasta que a lo mejor se llegan a desmayar del ataque de pánico que tuvieron. En esta ocasión vamos a hablar más acerca del primer nivel de miedo, que son los temores. Podemos reaccionar de 2 maneras. Existe el miedo paralizante y el miedo activador. Antes de todo, vamos a hablar acerca de las cosas que nos dan miedo en la actualidad. Nuestros miedos a veces llegan a ser inclusive hasta imaginarios. Muchos de nosotros le tenemos miedo al ridículo, le tenemos miedo a la no aceptación, o sea, al rechazo. Tenemos miedo también a la soledad. Le tenemos miedo a la humillación pública o tal vez a un accidente, pero muchas de estas cosas son producto de nuestra imaginación. Por ejemplo, si le tenemos miedo a un accidente, todavía no nos pasa. Una cosa es tomar nuestras precauciones, todos nuestros métodos de seguridad para evitar accidentes, y la otra es estar imaginando que si yo salgo a la calle o que si agarro mi coche en carretera me va a pasar algo. Esos son miedos imaginarios. Entonces es cuando el ser humano se empieza a preocupar por cosas que realmente no han pasado. Esto es a lo que se le llama superstición neurótica. Es tenerle miedo a algo que no ha pasado. Y también lo podemos ver como cierta locura. ¿Cómo es posible que nos atemoricemos por nuestra propia imaginación? Ahora nos vamos a enfocar en el miedo paralizador y el miedo activador. Si se dan cuenta, son 2 respuestas completamente diferentes al miedo. Vamos a poner un ejemplo de un miedo, a lo mejor a la humillación pública.
Este miedo se puede presentar cuando a lo mejor nos toca, ya sea en la escuela o en el trabajo, hacer una exposición enfrente de mucha gente. Cuando ya estamos enfrente de todos, empezamos a sentir que tenemos calor, que nuestro corazón empieza a latir mucho más rápido porque tenemos miedo a hacer alguna tontería o a equivocarnos o a que nos vayan a criticar, o empezamos a pensar un chorro de cosas de qué es lo que van a pensar de mí si yo llego a hacer algo, o simplemente qué van a pensar de mí si no llego a hablar tan profesionalmente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar? Si vamos a dejar que ese miedo nos paralice y a lo mejor digamos no voy a exponer o no voy a dar la conferencia que tenía que dar, o vamos a optar por el miedo activador. Vamos a pensar cómo sería tener miedo de lo que no voy a hacer. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de que yo me paralice? Es como darle vuelta al miedo, es como utilizar ese miedo y tenerle más miedo al miedo paralizador. Por ejemplo, tengo que hacer mi exposición. Pues yo estoy aterrada de lo que va a pasar, de lo que no va a pasar, de lo que la gente va a decir de mí. Yo pues pienso que como en mi equipo de trabajo hay otras personas que también podrían hacer esa exposición y yo mejor les cedo el lugar a otras personas. Lo que va a pasar es que como yo me voy a paralizar y voy a ceder mi lugar, jamás voy a tener la experiencia de hablar en público. Jamás voy a saber qué se siente realmente hablar en público, cómo desarrollarme, y no voy a poder mejorar mi capacidad de comunicación en un auditorio o ante mucha gente. Entonces eso va a ir retrasando mi desarrollo personal, mi desarrollo de ciertas habilidades que a lo mejor no he descubierto. Me voy a perder de esa oportunidad de saber de qué soy capaz. No sé si me voy explicando muy bien. Vamos a poner otro ejemplo. Tal vez con este quede un poquito más claro. Hay un niño que le gusta a una niña. Bueno, ya grandecitos. Entonces, este chico le gusta mucho la chava, pero tiene mucho miedo de acercarse a platicar con ella o a invitarla a salir. Este miedo lo hace paralizarse y entonces pues se pierde la oportunidad siquiera de conocer a la chica o de invitarla a salir o de platicar con ella, y pues nunca va a pasar nada y se hace novio o amigo de otras personas que pues me da así como X, ¿no? O el premio de consolación. Sin embargo, a lo mejor esta chica era la chica de sus sueños y él no se atrevió a hablarle por el miedo al rechazo, porque a lo mejor él pensaba que pues ella lo iba a ignorar o ella se sentía mucho por ser bonita o cosas así. Si este chico utiliza y piensa en ese miedo y en todo lo que va a perder, porque a lo mejor pudo haber una relación muy bonita, pues si no de noviazgo, a lo mejor de amistad de años, o qué tal que era la mujer de su vida. Entonces él se tiene que enfocar más en lo que va a perder. Es ahí cuando te activas y tomas la decisión de hacer las cosas, porque muy probablemente haya más beneficios que pérdidas de las que tenemos a lo mejor inventándome en mi cabecita, que son también hipótesis que nos hacemos en nuestra cabeza, tanto si salen bien las cosas como si salen mal. Mejor hagámosle caso a las hipótesis positivas. Antes de continuar, te recuerdo que no olvides darle like a este video, suscribirte a mi canal de YouTube y buscarme en mis demás redes sociales. Todo el mundo ha sentido miedo alguna vez en su vida. Bueno, si yo te contara todas las veces que he sentido miedo y cuando te toca tomar una decisión de esas que van a cambiar el rumbo de tu vida, o al menos va a cambiar temporalmente en la situación en la que estás. Bueno, afortunadamente mis intestinos han aguantado. Aunque, bueno, para ser sincera,
una vez, hace algunos añitos, cuando iba a hacer mi examen para titularme, un día antes no pude dormir del miedo, del pánico que me dio no pasar ese examen, porque con ese examen ya era así el final. Entonces estuve estudiando toda la noche, todo lo que no había estudiado en toda la carrera. Y me dio una santa diarrea, que no, ¿para qué te cuento? Yo llegué con unas ojeras a ese examen, me temblaba la mano de escribir las respuestas, fueron horas y horas de examen, que afortunadamente durante el examen estuve tranquila en cuestiones intestinales, pero sí, creo que es la única vez que he llegado a ese grado. Una persona valiente no es aquella que nunca tiene miedo, sino aquella que logra conquistar ese miedo. No olvides que la única forma segura de fallar es renunciar a lo que deseas. Espero que esta información te haya gustado mucho y deseo que tengas muy bonito día.